Vamos a orar. Dios Todopoderoso, nosotros, Señor, como tu pueblo, nos hemos reunido en esta mañana con el propósito de adorarte a ti, el único Dios vivo y verdadero, el Dios cuyo nombre es temible, celoso, el Dios de toda gloria. Y Señor, nosotros venimos en esta mañana reconociendo nuestra debilidad, pero consolados con la verdad que hemos encontrado en tu palabra, de que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo con el propósito de redimirnos y de que nosotros, Señor, pudiéramos no solo venir delante de tu presencia, sino también adorarte a ti. Y reconociendo nuestra debilidad, Señor, clamamos a ti por el poder de tu Espíritu Santo, para que esto, Señor, que hemos propuesto en nuestros corazones como iglesia y como individuos, lo podamos hacer de una manera que te agrade a ti, que podamos ofrecerte este culto de adoración con temor y reverencia, como veremos en esta mañana. Oh Padre, edifica a tu pueblo, cuida esta iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos continúe fortaleciendo por medio de tu palabra. Padre, y te pedimos que tu Espíritu Santo salve en esta mañana. Que para tu gloria, Señor, tú levantes de entre los muertos a aquellos, Señor, que aún no han creído en el Señor Jesucristo. Que tú, Señor, convenzas a aquellos que están dudando, y que salves a aquellos que se han engañado a sí mismos. No permitas en tu misericordia, Señor, que pase un día más sin que ellos sean seguidores de Cristo. Oh Padre bendito, gracias te damos a ti, el Dios único, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos y amigos. Abrimos nuestras Biblias, la epístola a los Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Con este sermón estaremos terminando por este año nuestro estudio de esta epístola. El otro año terminaremos, si Dios así lo permite, con el capítulo 13. Vamos a estar leyendo ahora Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29. Dice así la palabra del Señor. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La apostasía es algo sumamente triste. Es triste ver cómo una persona que ha profesado ser cristiano abandona meses o hasta años después la fe. Es triste ver iglesias que, habiendo profesado ser cristianas por muchos años, ahora se han convertido en verdaderas sinagogas de Satanás. Pero más que triste, la apostasía es una de las cosas más terribles que le puede suceder a una persona o una iglesia. Más que triste, la apostasía es una verdadera tragedia espiritual. Y es algo
lastimosamente mucho más prevalente en nuestros días de lo que quisiéramos admitir. ¿Cuántas personas entran en nuestras iglesias día tras día, están entre nosotros por meses o por años? Las vemos a veces hasta profesar la fe cristiana y tiempo después las vemos de nuevo en el mundo abandonando esa fe que una vez profesaron. Es por eso que la Biblia es tan enfática y tan clara en sus advertencias contra aquellos que, habiendo conocido de alguna manera la verdad de Dios, desean o deciden rechazarla en algún momento de sus vidas. Dios se lo advirtió a Caín. El Señor Jesucristo se lo advirtió en múltiples maneras y en múltiples ocasiones a sus discípulos. En la parábola del sembrador, por ejemplo, si ustedes recuerdan, le habló de aquellos que fueron sembrados en los pedregales y entre los espinos. Aquellos que recibieron la palabra una vez, pero que tropezaron o que se volvieron infructuosos cuando las tribulaciones de la vida, las aflicciones de la vida, los afanes de este siglo vinieron a ellos. Los apóstoles hicieron exactamente lo mismo que vieron y escucharon decir al Señor Jesucristo. Lo mismo que le escucharon a él advertir. El apóstol Juan le tuvo que recordar a las iglesias en Asia de la realidad de la apostasía. Muchos en esas iglesias en Asia estaban preocupados, viendo que entre ellos habían miembros que se habían vuelto al mundo y habían rechazado a Cristo. Y Juan le tuvo que recordar y confrontarlos con esa realidad. La apostasía es una realidad. Ocurre. Pero ellos salieron para demostrar que nunca fueron nuestros. Es lo que Juan le dice. El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo acerca de aquellos que un día apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pedro, escribiendo a las iglesias en Asia, también les advirtió de aquellos apóstatas, aquellos que, habiendo tenido algún conocimiento del Señor Jesucristo, se habían vuelto a enredar con el mundo nuevamente. Y les dijo que ellos son como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca lavada que vuelve a revolcarse nuevamente en el cieno. Así son ellos, los apóstatas. Y los discípulos de los apóstoles, como hemos visto en esta epístola, hicieron exactamente lo mismo: advertir contra la apostasía. Porque, como dije, la apostasía es una realidad, pero es una realidad mucho más prevalente de lo que nosotros queremos admitir. Fue por eso que el autor de este sermón a los hebreos le escribió a esta iglesia. No solo porque ellos como iglesia habían sufrido la salida de algunos de sus miembros, que habían vuelto al judaísmo rechazando el cristianismo, sino porque entre ellos habían aún ahí miembros que profesaban ser cristianos, pero estaban al borde de la apostasía. Según el autor, ¿qué era necesario? ¿Qué era lo que ellos como iglesia necesitaban escuchar? Bueno, ciertamente necesitaban volver a escuchar el Evangelio, y eso es lo que el autor hizo por casi 12 capítulos. Pero también necesitaban ser advertidos de las consecuencias de apostatar. Ellos necesitaban ser advertidos de las consecuencias de rechazar el cristianismo con tal de volver al mundo. En este caso, al judaísmo. Y el autor les ha dado hasta este momento de la epístola 4 advertencias a esta iglesia. En el capítulo 2 les advirtió del peligro de descuidar una salvación tan grande. En el capítulo 3 les advirtió del peligro de estar albergando un corazón malo de incredulidad, como Israel. En el capítulo 6 les advirtió el peligro de recaer después de haber sido iluminados, después de haber gustado el don celestial, después de haber sido hechos partícipes del Espíritu Santo en la iglesia. Y la cuarta advertencia se la hizo a esta iglesia en el capítulo 10,
cuando les recordó las terribles consecuencias de pecar voluntariamente, es decir, de apostatar después de haber recibido el conocimiento completo del Evangelio del Señor Jesucristo. Y les dijo: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y ahora, para cerrar el cuerpo del sermón, y antes de dar inicio a las aplicaciones, a las exhortaciones del mismo, el autor decide terminar con una quinta y última advertencia a esta iglesia. Y esta advertencia tiene que ver con las consecuencias de responder incorrectamente al Evangelio. El sermón lo voy a estar dividiendo en 3 puntos. El primero es cuidarse de responder incorrectamente al Evangelio. El segundo, cuál es la respuesta correcta al Evangelio que hemos creído. Y tercero, veremos la razón por la cual debemos responder correctamente al Evangelio. Entonces, primer punto, cuidado de responder incorrectamente al Evangelio. Versículos 25 al 27. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Ese término con el que el autor introduce esta última sección de su sermón, mirad, es el mismo término con el que introdujo la segunda de sus advertencias en Hebreos 3:12, que significa prestar cuidadosa atención, cuidarse de algo, y es un imperativo. Esto es una orden que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, le está dando a esta iglesia. Cuídense, presten cuidadosa atención. Esto es algo que deben hacer. Y ese algo de lo que el autor le ordena a esta iglesia que deben cuidarse es de desechar o rechazar al que habla. Ahora, lo que debemos tratar de entender es que una de las declaraciones más fundamentales de esta epístola es que Dios habla. El autor ha sido claro en cada cita que ha dado del Antiguo Testamento que eso es lo que Dios ha dicho. Cada vez que cita, él dice: esto es lo que Dios ha hablado. Cuando citó el Salmo 2 en el capítulo 1, dijo: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Él habló. ¿Y a cuál de los ángeles le dijo Dios esto que iba a decir acerca del Hijo? Cuando citó en ese mismo capítulo, el Salmo 45, él dijo: mas del Hijo dice tu trono, oh Dios. Dios habló y le habló al Hijo diciéndole: mas tu trono, oh Dios. Cuando citó el Salmo 95 en el capítulo 3, ¿qué dijo? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien habló el Salmo 95. Lo que el autor quiso imprimir en las mentes de estos hermanos fue que Dios habla. Dios siempre ha hablado. Pero lo más importante para el autor, mucho más fundamental que esa verdad, era lo que Dios había hablado. El contenido de su mensaje era lo más importante. Fue por esa razón que este sermón inició con estas palabras en Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado. Finalmente, Dios se ha revelado y nos ha hablado acerca de sí mismo en su Hijo Jesucristo. En el Evangelio, Dios le ha revelado a su pueblo su voluntad. En Jesucristo, su Hijo, Dios se ha revelado a sí mismo y le ha revelado a los hombres cuál es su voluntad para ellos. Dios ha hablado finalmente en Jesucristo. ¿Y por qué era tan importante que estos hermanos entendieran esto? Que Dios les había hablado. Bueno, porque como vimos hace más de 3 años,
lo que los apóstatas habían hecho y lo que algunos de sus miembros, los miembros de esta iglesia, estaban pensando hacer era desechar esa revelación de Dios. Era desechar lo que Dios había hablado con respecto a su Hijo. Desechar el Evangelio. ¿Cómo? Volviéndose al judaísmo. Cristo no es mejor. Dios ha dicho eso, sí, pero Cristo no es mejor el judaísmo. Por eso era tan apropiado ahora terminar el sermón como lo inició. Dios habló en Jesucristo. Cuidado, desechan al que ha hablado. Jesucristo es Dios, el Dios eterno e inmutable, como dijo en el capítulo 1. Él fundó la tierra. Él fue hecho poco menor que los ángeles, nos dijo en el capítulo 2. Él se encarnó para ser en todo semejante a nosotros, sus hermanos, para servirnos como nuestro gran sumo sacerdote, como nuestro mediador para con Dios, para redimirnos, no derramando la sangre de animales, sino derramando su propia sangre, para hacernos perfectos a todos los que hemos sido santificados, y para abrirnos el camino nuevo y vivo. ¿Para qué? Para darnos la plena libertad de poder entrar en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios ha hablado acerca de su Hijo. Mirad entonces, ordena este autor, cuídense con rechazar o de rechazar al que habla. Si Dios ha hablado y eso es lo que Dios ha dicho, cuidado con desecharlo a Él, porque desechar el mensaje que Dios ha dado con respecto a su Hijo es desechar a Dios. Es exactamente lo mismo. Si usted rechaza la revelación que Dios ha dado con respecto a su Hijo, usted está rechazando al Dios que habló. Cuídense de eso. Ahora, el autor provee la razón por la cual estos hermanos debían cuidarse de no rechazar a Dios, al Dios que habló, de no rechazar su mensaje, su revelación. Y les dice en el versículo 25: porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. El punto del autor es que Dios amonestó, o Dios advirtió en múltiples ocasiones al pueblo de Israel en el pasado. Ellos habían sido su pueblo. Dios los había redimido a ellos con mano poderosa de la tierra de Egipto y los había traído por el desierto hasta el monte Sinaí. ¿Para qué? Para hacerlos su pueblo. Ahí en el desierto Dios habló con Israel. Y como lo recordó Moisés a Israel en Deuteronomio 5:4, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Cara a cara habló Dios con ustedes, Israel. Y fue ahí en el monte Sinaí donde Dios, hablando con Israel, estableció su pacto con ellos. Y ese pacto no era otra cosa que Dios comprometiéndose con Israel de ser su Dios y de que ellos serían su pueblo, su reino de sacerdotes y de gente santa, como leímos la semana pasada en Éxodo 19:6. Y fue por eso que Dios les hizo múltiples advertencias a Israel, una y otra vez, en el desierto y en el monte Sinaí. En Éxodo 34, versículos 11 al 13, por ejemplo, Dios les dijo esto: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En otra ocasión, en Levítico 26:14, Dios les dijo: pues si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menosprecie mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto.
Y Dios procede a citar una gran cantidad de maldiciones que vendrían sobre Israel si no ponían por obra todos los decretos y mandamientos de Dios. Si ellos violaban aquel pacto hecho con Dios en Sinaí. Nuevamente en Deuteronomio 5, habiendo Moisés recordado a Israel que Dios había hablado con ellos cara a cara en el monte Sinaí, Dios le dice a Israel por medio de Moisés: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y poco antes de entrar a poseer la tierra prometida, Moisés les recuerda todas las maldiciones que vendrían sobre Israel si ellos desechaban al Dios que les había hablado cara a cara en el monte Sinaí. En Deuteronomio 28, versículos 58 y 59, Dios les dijo: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, y escuchen esto, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. ¿Pero qué fue lo que hizo Israel? ¿Acaso pusieron por obra todos los mandamientos y estatutos de Dios? ¿Acaso temieron el nombre glorioso y temible? No, eso no fue lo que hicieron, sino que por el contrario desecharon, afirma el autor a los Hebreos. Literalmente abandonaron al que los amonestaba en la tierra. Y cuando el autor habla aquí de la tierra en este versículo 25, se está refiriendo al hecho de que Dios le habló a Israel desde el monte Sinaí, cara a cara con ellos. Y fue a ese Dios que les habló desde el monte al que Israel abandonó. ¿Y qué le sucedió? ¿Qué le sucedió a Israel por abandonar al Dios que había hablado con ellos? Al Dios que había hecho un pacto con ellos. Bueno, ellos no escaparon del castigo que había sido jurado por Dios si no hacían lo que Él les había ordenado en el pacto. Cuando se rebelaron contra Dios, fundiendo aquel becerro de oro, murieron 3,000 hombres a espada. Cuando Israel empezó a fornicar con las hijas de Moab en Sittim y se inclinaron a sus dioses, Dios no solo le ordenó a Moisés a ahorcar a todos los príncipes de Israel, sino que murieron 24,000 israelitas. Cuando Acán decidió desechar a Dios, leemos en Josué capítulo 7 que Dios ordenó al pueblo apedrearlo a él, a sus hijos y a sus hijas y a todo lo que tenía. Fue por la misma razón por la que Dios castigó a Israel, enviándolos al cautiverio cientos de años después, por haber desechado al que había hablado con ellos en el monte Sinaí, por haberlo abandonado. Ninguno de aquellos que desechó a Dios, ninguno de aquellos que decidió abandonar a Dios escapó del castigo divino que había sido prometido cuando Dios le habló a Israel. Es más, ya el autor de los Hebreos le recordó a estos mismos hermanos, esta iglesia en el primer siglo en Roma, de aquel terrible castigo que Dios había traído sobre Israel por su incredulidad. Por haber dejado al Dios que había hablado con ellos en Sinaí. El autor les recordó en el capítulo 3 de Hebreos cómo toda una generación fue prevenida de entrar en la tierra prometida y por 40 años caminaron en el desierto hasta que toda esa generación murió y ninguno de ellos entró a la tierra prometida, por haber abandonado en incredulidad al Dios que había hablado con ellos. Porque como leemos en Hebreos 3:11, Dios había jurado en su ira que ninguno de ellos entraría en su reposo. Entonces, este es el punto del autor. Esta es la razón por la cual estos hermanos debían mirar,
por la cual estos hermanos debían prestar cuidadosa atención, porque si aquellos no escaparon el castigo al desechar al Dios que les habló en la tierra, en el monte Sinaí, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla desde los cielos. El autor, como vemos, está argumentando de lo menor a lo mayor. Si aquellos no escaparon después de haber abandonado a Dios cuando les habló desde la tierra, entonces es obvio que mucho menos escaparemos nosotros si abandonamos al Dios que amonesta o que nos advierte desde los cielos. Si aquellos no escaparon rechazando la ley, mucho menos escaparán aquellos que rechacen el Evangelio. El mensaje divino que ha venido a los hombres desde el cielo en Cristo Jesús de parte de Dios el Padre. Porque Jesucristo, el Evangelio, es la plena revelación de Dios y su voluntad para nosotros los hombres. Y si aquellos fueron castigados por rechazar la ley, ¿qué podemos esperar nosotros si rechazamos este mensaje divino? Como le dijo Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y escuchen esto: ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es lo que le va a suceder a aquellos que no prestan atención al Evangelio, aquellos que han decidido abandonar al Dios que ha hablado ahora desde el cielo en Cristo Jesús, su Hijo. Pena de eterna perdición. Como escribió William Barclay, si un hombre merece la condenación por despreciar el mensaje imperfecto de la ley, ¿cuánto más la merece por despreciar el mensaje perfecto del Evangelio? Debido a que el Evangelio es la completa revelación de Dios, hay en el hombre que lo escucha una doble y más terrible responsabilidad, y su condenación debe ser mucho mayor si lo desecha. Que esto es seguro, continúa diciendo el autor en el versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. El gran peligro de rechazar a Dios, de rechazar su voz, como lo dice aquí iniciando el versículo 26, es que fue esa voz la que hizo temblar el monte Sinaí cuando Dios le habló cara a cara a Israel. Como leímos en Éxodo 19:18 la semana pasada, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y escuchen, y todo el monte se estremecía en gran manera, porque Dios le estaba hablando a Israel desde el monte. Como lo confirmó también el salmista en el Salmo 68:8, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Pero ese mismo Dios, con cuya voz hizo temblar el monte Sinaí cuando le habló aquel pacto a su pueblo Israel, prometió volver a conmover un día no solo a la tierra, sino también los cielos. Y lo hizo, como cita aquí el autor, por medio del profeta Ageo. En Ageo capítulo 2, versículo 6. Quiero que abramos Ageo capítulo 2. En ese capítulo, Dios hace una profecía que, entendiéndola desde este lado de la cruz, nosotros debemos verla como una profecía escatológica. Una profecía que tiene que ver con los últimos tiempos. En Ageo capítulo 2, versículos 6 y 7 leemos lo siguiente: porque así dice Jehová de los ejércitos,
de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y después de reprender la infidelidad de Israel, Dios le ordena a Jehová lo siguiente a partir del versículo 21. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Nuevamente lo que le dijo en el versículo 6. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. La profecía de Ageo tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo, el deseado de todas las naciones, el mejor Zorobabel, el siervo amado de Dios. De eso tiene que ver la profecía en Ageo 2. El Señor en aquel día conmoverá los cielos y la tierra, vendrá y destruirá a todos sus enemigos. Pero también en aquel día, como dijo Pedro en su segunda epístola, los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. O como leemos en Isaías 65:17, en aquel día Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Eso es lo que va a pasar cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Dios conmoverá la tierra y el cielo, fundirá todos los elementos, la creación, para traer nuevos cielos y nueva tierra, algo inconmovible, como vamos a ver. Y la certeza de tal profecía, la realidad de su cumplimiento, la corrobora nuestro autor en el versículo 27. Y él dice: y esta frase, aún una vez, que es la traducción de Ageo 2:6, como inicia Ageo 2:6, aún otra vez, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, dice el autor, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. El autor está citando aquí la Septuaginta de Ageo 2:6. La Septuaginta es la versión griega, la traducción griega del Antiguo Testamento, y así es como la traducción griega del Antiguo Testamento en hebreo cita Ageo 2:6, aún una vez. Y lo que el autor dice es que esa frase una vez indica la certeza de la profecía. Dios lo va a hacer una vez más. Ya conmovió la tierra en Sinaí una vez más. Cuando Jesucristo venga, cuando el deseado de las naciones vuelva, Dios conmoverá los cielos y la tierra una vez más. En ese día las cosas movibles, las cosas creadas, este mundo va a ser conmovido, va a pasar. No habrá memoria de ellas, ni más vendrá el pensamiento, como dice Isaías 65:17. El primer cielo y la primera tierra pasarán, como dice Apocalipsis 21:1. Y todo esto ocurrirá con el fin de abrirle paso ¿a qué? Al establecimiento de las cosas inconmovibles, a las cosas espirituales de Dios, cosas de las cuales los que rechazan al que hablan nunca podrán tener parte. Es precisamente por eso que nosotros debemos cuidarnos, que debemos mirar bien, debemos prestar cuidadosa atención de no desechar o de no estar desechando al que habla en el Evangelio. Porque un día todo esto que vemos, este mundo del que muchas veces estamos aferrados, va a pasar. Un día Dios ha prometido que este mundo que nosotros vemos y al cual nuestros corazones en tantas ocasiones se han aferrado, va a pasar. Dios lo conmoverá y hará deshacer todo lo que vemos para traer algo inconmovible. Pero entonces, ¿cómo respondemos correctamente al Evangelio?
Y responder incorrectamente al Evangelio es desechar o abandonar a ese Dios que nos ha hablado a nosotros ahora, finalmente, en su Hijo Jesucristo, en el Evangelio. Si eso es responder incorrectamente, abandonarlo a Él, ¿cómo entonces respondemos correctamente al Evangelio? Noten lo que dice el autor en el versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces lo que afirma el autor es que los verdaderos creyentes, aquellos que han escuchado a Dios hablar por fe, los que no retroceden para perdición, como dijo el autor en Hebreos 10:39, los que se han acercado al monte de Sión, como vimos la semana pasada, han recibido un reino inconmovible. Los creyentes hemos recibido de parte de Dios un reino inconmovible. A diferencia de las cosas de este mundo que pasan, lo que Dios le ha dado en su gracia y misericordia al creyente es un reino eterno, un reino permanente. Eso es lo que significa inconmovible, que no se puede mover. Y Dios se lo ha dado no por algo que el creyente haya hecho, sino única y exclusivamente por la fe en el Señor Jesucristo. Es por eso que el creyente ha recibido este reino inconmovible de parte de Dios, por la fe. No es algo que hayamos merecido, sino es algo que hemos recibido de parte de Dios. Y este reino no es otra cosa que el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, aquella ciudad tan esperada por Abraham y el resto de los patriarcas, la ciudad que está por venir, como nos dice en Hebreos capítulo 13. Y haber recibido este reino implica haber recibido la salvación. Eso es lo que implica que el creyente ha recibido el reino inconmovible de parte de Dios, que ha recibido la salvación. Implica haber sido sacado de este mundo que va a pasar un día cuando el Señor Jesucristo venga. Implica haber sido acercados a la compañía de muchos millares de ángeles. Implica haber sido acercado a la congregación de los primogénitos cuyos nombres están escritos en los cielos. Implica haber sido acercados al Dios vivo, al juez de todos. Implica haber sido acercados sobre todas las cosas a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Eso es lo que implica haber recibido este reino inconmovible. Implica haber sido hechos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cómo entonces debe responder aquel que ha recibido tal bendición de parte de Dios? Dejando de escucharle, abandonando a ese Dios que habló en el Evangelio y que nos ha hablado a nosotros. ¿Cómo debe responder aquel que ha recibido tal regalo de gracia, en lugar de recibir de Dios la condenación que todos nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados contra Él? Bueno, el autor dice que habiendo recibido ese reino, nosotros debemos tener gratitud y mediante ella servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Así es como se responde correctamente al Evangelio. En lugar de desechar, de abandonar a ese Dios que nos habló desde el cielo en Cristo Jesús, lo que debemos hacer es primero tener gratitud, teniendo agradecimiento. Esa es la respuesta de aquel que ha entendido ese mensaje que Dios le ha hablado desde el cielo. Esa es la única respuesta válida de aquel que ha entendido ese mensaje precioso de Dios, que ha entendido ese regalo que ha recibido inmerecido del Creador. Esa fue, por ejemplo, la respuesta que dio Pablo luego de haberle recordado el Evangelio a los Corintios. En 1 Corintios 15, 57, él les dijo: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Pero mismo que Pablo le dijo a los colosenses que ellos debían hacer con gozo, dando gracias al Padre. ¿Por qué?
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Porque Él nos hizo salvos. Él nos salvó inmerecidamente por gracia. Fue lo mismo que le dijo a los tesalonicenses: dad gracias en todo, pues esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De nuevo, el Evangelio debe producir en el creyente agradecimiento para con Dios. Una vida de agradecimiento a Dios. Y es lo que debe caracterizar a los creyentes. Porque son los creyentes los que han entendido el Evangelio. Son los creyentes los que Dios le ha dado oídos para oír, ojos para ver, un corazón para entender el Evangelio. De hecho, la Biblia es muy clara de que, al afirmar de que lo que caracteriza a los que no son salvos es su falta de agradecimiento. Como dijo Pablo a la iglesia en Roma: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La falta de agradecimiento a Dios es lo que caracteriza al incrédulo. ¿Qué debe hacer el creyente entonces que ha escuchado por la fe aquel que ha hablado desde los cielos? Agradecerle en todo momento de su vida. Segundo, el creyente responde correctamente al Evangelio adorando a Dios. Nuestro deber, dice el autor, es servirle a Él. Literalmente esa palabra servir ahí es la palabra griega latria, o un derivado de esa palabra, idolatría. Es adorar. Eso es lo que significa. Entonces nosotros con un corazón agradecido debemos adorar a Dios. Eso es lo que le debe el creyente a Dios. Eso es lo que implica responder correctamente al Evangelio, adorar a Dios. Y esto no es otra cosa que vivir para Él. Servirle a Dios de esta manera, adorándole a Él, implica vivir para Él. Como dijo Pablo a los romanos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o que es vuestro servicio racional. Esa es la misma palabra que usa el autor de los Hebreos. O que es vuestra adoración racional a Dios. Vivir para Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro corazón. Esa es la verdadera adoración que el creyente le debe dar a Dios. ¿Sí ha entendido el Evangelio? Aquel que ha entendido el Evangelio, que ha entendido ese regalo en el reino inconmovible que ha recibido de parte de Dios, no vive para sí. Vive para Dios. No vive para su gloria, vive para la gloria de Dios. No vive para que mi reino se expanda en la tierra, mis deseos, sino para que el reino de Dios se expanda en la tierra. Para que su voluntad se haga en este mundo. Y lo hace con todo su ser. Porque está agradecido de ese don inefable, como dijo Pablo en 2 Corintios 9:15, que ha recibido de parte de Dios. Pero esa adoración la hace de tal manera que le agrade a Dios. Eso es lo que dice el autor. Agradándole con temor y reverencia. Esa es la meta de toda nuestra adoración. La meta de nuestra adoración a Dios es hacer lo que a Él le agrada. Hacer todo lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer nosotros para agradarle a Él. Ni más ni menos. Y esto lo hacemos, como dice nuestro autor, al final del versículo 28, con temor y reverencia. Así es como agradamos a Dios en nuestra adoración, con temor y reverencia. La adoración aceptable es aquella que se caracteriza por el temor y la reverencia a Dios. Y eso lo hemos aprendido en estos 3 meses. El primer término
que se traduce en nuestra versión como temor, significa precisamente eso en el original. Un miedo o un profundo terror. El segundo término, que se traduce como reverencia, literalmente significa un profundo respeto y una profunda reverencia por la majestad de Dios. Deus es el término en el original. West, un comentarista, describe este segundo término, reverencia, de la siguiente manera: como una plena consideración, Considero a Dios y entiendo esto, que Él es santo y que sus estándares son santos, que sus requerimientos son santos, los cuales si una persona viola, debe sufrir las consecuencias. Y solamente así, dice nuestro autor, es como aquel que ha entendido el Evangelio puede adorar a Dios con temor y reverencia, reconociendo quién es el Dios verdadero al cual Él se ha acercado por medio de la fe. Porque como veremos más adelante, el Dios que le habló a Israel en el monte Sinaí es el mismo Dios que nos ha hablado a nosotros en el Evangelio. El mismo. Dios santo, justo y perfecto. El Dios que aborrece el pecado y el mal y que castigará al pecador y al rebelde. Ese es el mismo Dios que nos ha hablado en el Evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la adoración agradable a Dios debe ofrecerse entonces con temor y reverencia. Esa es la respuesta correcta al Evangelio. Agradecer a Dios por lo que hemos recibido de parte de Él y vivir nuestras vidas adorándole a Él, viviendo de tal manera con temor y reverencia, considerándolo a Él como nuestro Dios y haciendo todo en nuestra vida para agradarle a Él, no abandonándolo, no desechando el que nos ha hablado, sino adorándole y agradeciéndole. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos hacer eso? Eso es lo que el autor nos dice y responde en el versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. El mismo Dios, como dije, que le habló a Israel en el monte Sinaí, es el mismo Dios que nos ha hablado a nosotros en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, establecido en la sangre de su Hijo. Es el mismo Dios. Muchos cristianos tienen una idea falsa del Dios del Nuevo Testamento. Parecen, Marción era un hereje de la antigüedad y él desechó al Dios del Antiguo Testamento y quitó muchos pasajes del Nuevo Testamento que hablaban de la ira de Dios, porque el Dios del Antiguo Testamento para Marción era un Dios malo. Muchos cristianos el día de hoy son marcionitas. Pero el mismo Dios que habló en el monte Sinaí es el mismo Dios que nos habló a nosotros en el Evangelio. Él es un fuego consumidor, dice nuestro autor. El mismo Dios que le apareció a Israel en la forma de un fuego abrasador en aquel monte es el mismo Dios al que describe el autor de los Hebreos como un fuego totalmente, completamente destructor. Es por ello que el autor en la cuarta advertencia le dijo, como recordamos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, porque Él es fuego consumidor. Nadie podrá escapar de su ira. Y el autor cita aquí las palabras de Moisés en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Cuando Moisés le advirtió a Israel acerca del peligro de su idolatría. Y ahí Moisés les dijo: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Qué tan apropiadas estas palabras para
cerrar el sermón. Para advertir a aquellos que estaban pensando en volver al mundo, en dejar al Dios que había hablado, en olvidar a aquel Dios que había hecho el nuevo pacto en Cristo Jesús con ellos, volviéndose al mundo, a los ídolos. Qué tan apropiado recordarles de la infinita santidad de Dios, de su infinita justicia, que es lo que representaba el fuego en el Antiguo Testamento, cuando Dios se presentaba a Israel en medio del fuego, para que ellos se cuidaran de no desechar al que les habla desde el cielo. Que no les pase como les dijo en Hebreos 6:8, que fueran quemados como la tierra de espinos y abrojos. Hebreos 6:8. Como escribió West, el fuego y el humo que manifestó su presencia en Sinaí eran tan solo símbolos de aquella santidad consumidora que destruye todo el pecado persistente e inexcusable. Es Dios mismo quien es el fuego con el cual usted tiene que lidiar, no un mero fuego físico, material y saciable. Es fuego consumidor. La advertencia final entonces para esta iglesia es la siguiente: cuidado de desechar a Dios, al que nos ha hablado, hermanos, desde el cielo en el Evangelio del Señor Jesucristo, porque Dios es fuego consumidor. Por eso es que nosotros debemos cuidarnos de cómo debemos responder al Evangelio. Eso es lo que el autor les está diciendo a estos hermanos. Por el contrario, vivamos entonces nuestras vidas agradeciéndole a Dios por su regalo de gracia, adorándole a Dios con nuestras vidas, haciendo lo que es agradable a Él con temor y reverencia, porque estamos al borde, hermanos, al borde de la tierra prometida. Estamos al borde de que Jesucristo vuelva por nosotros, su pueblo. Sigamos corriendo la carrera con fe, no volvamos atrás, no desfallezcamos, continuemos nuestra carrera, puestos los ojos en Jesús, hermanos. Eso es lo que el autor quiere que estos hermanos hagan. Sigan, perseveren. Estamos al borde, así como Israel estaba al borde de entrar en la tierra prometida cuando Dios le habló y le advirtió. Ustedes ahora están al borde. Cristo está pronto a venir. No desfallezcan, continúen corriendo. No vuelvan a ver al mundo, no vuelvan atrás, sigan corriendo. Hermanos, si hay algo que nos debe quedar claros es que en todo lo que hemos estudiado en esta epístola es que con el cristianismo no se juega. Jugar a ser cristiano es un juego terriblemente peligroso. Si hay algo que el autor de los Hebreos nos ha enseñado es que jugar a ser cristiano puede ser fatal para la vida de una persona. Muchas personas afirman ser cristianos en nuestros días, profesan fe en el Señor Jesucristo, llegan a las iglesias, cantan, llevan sus Biblias, se exponen por tiempo a la predicación de la palabra y pueden vivir así por meses o a veces hasta por años. Pero de pronto vienen las pruebas a sus vidas y sale a relucir lo que realmente eran: incrédulos. Y terminan abandonando la fe, la que profesaron nada más. Esas pruebas llegan a nuestras vidas cristianas de diferentes maneras, se manifiestan de diferentes maneras, como persecuciones en Asia, en Medio Oriente. Eso es lo que los que afirman ser cristianos están experimentando. Gloria a Dios, porque muchos de ellos han permanecido en la fe y son muertos, pero mueren en la fe confesando al Señor Jesucristo. Pero no dudo que hayan otros que abandonen la fe que están profesando por evitar la persecución. Pero en muchos de los casos, como en Occidente,
Son las cosas de este mundo, los afanes de este siglo, como lo llamó el Señor, lo que prueban la fe de muchos. Y en muchos casos son esas cosas las que revelan realmente quiénes son los que están jugando al cristianismo. Nos vemos buscando el éxito, tener más dinero. Nos vemos buscando cosas materiales, la aceptación del mundo. Nos vemos buscando la gratificación instantánea de los deseos de su carne. Ese tipo de cosas son las que en nuestro lado del mundo están probando quiénes son realmente cristianos o no. Quiénes se toman en serio lo que han profesado y quiénes están jugando con la fe. Están probando quiénes, en lugar de cuidarse, en lugar de estar cuidándose, mirando bien su andar cristiano, se están más bien inclinando a ídolos falsos, a los dioses del placer y el éxito, al mundo. Y tan peligroso es jugar al cristianismo que, como les dije, el Nuevo Testamento está lleno de advertencias contra ellos, contra esto. Es por eso que Pablo le dijo a los Corintios en su segunda epístola: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Es peligroso jugar a ser cristiano. Ahora, lo que debemos saber es esto: la apostasía no ocurre súbitamente. Es decir, la apostasía no ocurre en alguien que está aquí cantando a Dios, lee la Biblia, ora, y de pronto dice: rechazo a Cristo, ya no quiero más, no quiero saber nada más de Él, y sale de la iglesia y se va y nunca más vuelve. Así no ocurre la apostasía. La apostasía es como una enfermedad que va dando síntomas poco a poco, hasta que llega y se manifiesta abiertamente, con la persona yéndose de vuelta al mundo y rechazando el mensaje del Evangelio. El autor de los Hebreos nos ha enseñado cómo comienza la apostasía. Inicia con el alejamiento de una persona de la palabra de Dios. Dejan de leer la Biblia, dejan de meditar en ella, dejan de orar a Dios, dejan de exponer la predicación de la palabra, dejan de congregarse con la iglesia. O cuando se congrega pareciera que están en otro lugar, pero no aquí adorando a Dios con el pueblo de Dios. Sus mentes están en otro lado. Inicia con un orgullo en el corazón, con la falta de temor y reverencia a Dios, con la falta de amor a los hermanos, el irrespeto a las autoridades, como dirá el autor en Hebreos 13:17, el irrespeto a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia para cuidar de las almas de su pueblo, los pastores. Inicia con la amargura del corazón, inicia con el deseo de entregarse a las pasiones de nuestra carne. Todas esas cosas son síntomas que debemos no solo estar vigilando en nosotros mismos, sino en nuestros hermanos en la iglesia. Esta es una carta a una iglesia. Nosotros como miembros, los miembros de esta iglesia, debemos ver nuestra responsabilidad para con nuestros hermanos miembros de esta iglesia local. Nuestro deber con ellos es estar vigilando también su andar cristiano, como ellos, yo espero, estén vigilando el mío. Y personalmente sé, porque se me han acercado hermanos aquí en la iglesia, que entre nosotros hay hermanos en esa condición, dando esos síntomas. Ustedes saben quiénes son, porque los pastores nos hemos acercado a ustedes en múltiples ocasiones preocupados. Hermano, usted debe examinar su vida y temer a Dios. No juegue al cristianismo.
Pídale perdón a Dios por su irreverencia, por su falta de temor. Y camine, levántese y siga corriendo la carrera de la fe. Nosotros debemos entender que este mundo va a pasar. Aferrarse, apegarse a las cosas de este mundo es una locura. Es una locura. Esto no es inconmovible. Lo inconmovible es el reino de Dios que el cristiano ha recibido de Dios. Corra para recibirlo un día, plenamente. Ya es una realidad, pero un día lo recibiremos completamente de parte de Dios. ¿Cómo debemos vivir entonces, hermanos? Vean lo que dijo Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es como debemos vivir. Entendiendo que el mundo pasa, así es como debemos vivir. Vidas santas, piadosas, para Dios. Y si usted no es un creyente, si usted está aquí entre nosotros, si usted puede decirse a sí mismo, yo no soy un cristiano, le quiero decir algo. El Dios que creó el universo, que creó todas las cosas, que lo creó a usted y a mí, a todos los que estamos aquí, es un Dios que habla. Él ha hablado en la creación. Y en la creación Él ha dicho, yo soy Dios. Yo soy todopoderoso. Pero también Él ha hablado en la Biblia. Especialmente ha hablado a los hombres en su Hijo Jesucristo. Y Él nos ha dicho que todos nosotros nos rebelamos contra Él, pecamos contra Él. En lugar de hacer lo que Dios nos creó, como vimos hoy en la mañana, nos creó para hacer, que era vivir para Él, para su gloria, cumpliendo sus mandamientos, nosotros decidimos vivir para nosotros mismos y hacer lo que nosotros queríamos hacer. Eso es pecado. Así es como todos nosotros hemos vivido. Y por ese pecado, dice la Biblia, dice Dios, todos nosotros estamos bajo la ira de Dios, condenados al infierno. Pero fue por esa misma razón que Dios, el creador de todas las cosas, envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Él nos pudo haber condenado, pero Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo, que entró como un bebé, no para quedarse como un bebé, sino que fue envuelto, como dice Lucas, en trapos de muerto. ¿Por qué? Porque unas décadas después moriría en la cruz del Calvario por su pueblo, por todos aquellos que creyeran en Él. Él vino a vivir la vida que ninguno de nosotros pudo vivir, perfecta para con Dios, para que todo aquel que crea en Él por la fe, Dios pueda decir justo, perfecto, por creer en mi Hijo Jesucristo. Y ese mismo Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para demostrar que Dios es un fuego consumidor, porque el fuego consumió a Jesús, el fuego de la ira de Dios consumió a Jesús, fue descargada sobre Jesús para que Dios no tuviera que descargar su ira sobre nosotros los hombres. En la cruz vemos nosotros el amor y la ira de Dios, vemos a Dios como amor y a Dios como fuego consumidor. Témale a Dios, arrepiéntase de su maldad y crea en el único Salvador que Dios le ha dado al mundo, al Señor Jesucristo, y reciba entonces de Él el reino que nadie podrá mover jamás, el reino eterno, permanente, inconmovible de Dios. Oremos.
Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, cuánto temor hay en nuestros corazones cuando escuchamos cosas como estas. Pero el consuelo que tenemos, Señor, es que hemos creído en el Señor Jesucristo. Tu Espíritu Santo nos ha hecho creer en Él, nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado la fe, el arrepentimiento. Y está con nosotros y en nosotros para que nosotros podamos seguir persiguiendo esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. Padre, te pedimos por esta iglesia. Señor, guárdanos. Protege a tu pueblo, Señor. Protégenos de ser descuidados. Protégenos del individualismo. Que seamos cada vez más amorosos los unos con los otros. Que nos cuidemos. Que nos amemos. Que esta iglesia, Señor, traiga toda la gloria a Jesucristo, nuestra cabeza. Guárdanos de los ataques del enemigo, que vienen de afuera y de adentro, de entre nosotros, Señor. Guárdanos de nuestro pecado. Señor, te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, por la salvación que tú nos has dado en Él. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas en plena adoración. Que te temamos. Y, Señor, te pedimos también por aquellos que están entre nosotros, niños o adultos, que tú sabes que en la condición de su corazón aún no han creído en el Señor Jesucristo y están aún bajo tu ira. Oh Señor, sálvalos. Dales oídos para oír, ojos para ver, un corazón nuevo para creer. Y que ellos sean añadidos hoy, Señor, a ese número de los primogénitos. Para la gloria de tu nombre lo pedimos.